las hermosas parábolas, la gran cena, ¿cierto? Siervo. Ok, Bien, bueno, ya se la cambié. Aquí nuestro hermano con ustedes. Dios me los bendiga, mis hermanos. Buenas noches, hermanos. El Señor les bendiga. Les voy a pedir que abran sus Biblias en Lucas 12, del 41 al 48. Lucas 12, del 41 al 48. Nos ponemos de pie para leer la palabra del Señor. Yo la leo y ustedes me siguen con su vista. La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. El siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Oremos, hermanos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, venimos a tu presencia, Señor, rogándote, Padre, que nos mandes tu Espíritu Santo, Padre, que nos des revelación, Padre, de tu palabra, Señor, y que quede, Señor, grabada en nuestros corazones, Padre, y que podamos ponerla en práctica, Padre. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, esta es una de las parábolas, la última parábola de la semana pasada se llamaba la higuera estéril, perdón. Aprendimos bastante y hoy nos toca siervo fiel, siervo infiel. Se divide en dos partes, ¿verdad? Vamos a estar viendo el siervo fiel del 41 hasta el 44, ¿verdad? Entonces, empieza con una pregunta. El Señor, Pedro le dice al Señor: ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y el Señor, si regresamos al Lucas 12, 40, dice: vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Entonces dice
el Señor nos está enseñando que todos los que le hemos conocido somos siervos de Él. Entonces, esta parábola, el Señor nos da una enseñanza y nos enseña que debemos de estar preparados. Y en la primera parte de siervo fiel, el Señor nos da características del siervo que es fiel. Jesucristo nos revela cuáles son las características de un siervo fiel en Lucas 12, 35 al 36. Dice: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas, ¿qué? Encendidas. Estén ceñidos vuestros lomos. Hace 2 semanas nuestro hermano Jacob nos enseñaba que los israelitas, cuando querían correr, como tenían vestidos grandes, se ceñían, y el ceñirse era quitarse el trapo que tenían en la cintura y lo pasaban y subían el vestido para amarrarlo, ¿verdad? Eso era para que tuvieran más libertad y poder correr, estar preparados, ¿verdad? Dice: el siervo fiel mantiene sus lomos ceñidos. Dice, esa es una enseñanza que da nuestro Señor Jesucristo, y es una enseñanza espiritual. En Oseas 4:6 dice: mi pueblo perece por falta de entendimiento. Ceñir los lomos nos habla de cumplir nuestra misión en este mundo. Nosotros venimos con un propósito a cumplir una misión. Por eso el Señor nos está hablando, que dice que ciñamos nuestros lomos. Primera de Pedro 1:13. Vamos a ir a Primera de Pedro 1:13. Dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro ¿qué? Ceñid, otra vez leamos todos. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Entonces, ¿qué debemos de ceñir? Dice el Señor: los lomos de vuestro entendimiento. Y dice: y ser sobrios y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando ¿quién? Cuando Jesucristo sea manifestado. Entonces, aquí tenemos una pregunta y dice: ¿cuál es el cinto o el cinturón para nosotros de la verdad? ¿A usted qué se le haría como el cinto de la verdad? Como cristiano, como conocedor de la palabra del Señor. Esa es una pregunta. Y el cinto de la verdad sería la palabra del Señor. Entonces, nosotros debemos de estar ceñidos ¿con quién? Con el cinto de la palabra de Dios. Efesios 6, del 10 al 17. De 10 al 17 dice, nos habla de la armadura de Dios. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes
contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, de este siglo, con huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Y también aquí otra vez nos dice en el 14, dice, estad pues, ¿qué? En la armadura del cristiano dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos. ¿Con qué? Con la verdad. Vestidos con la coraza de la justicia. Y calzados los pies con el presto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada que es el Espíritu Santo, que es la palabra, no, el Espíritu, el Espíritu, que es la palabra de Dios. En Lucas 12:36 al 37 nos habla del siervo fiel. Dice que el siervo fiel mantiene su lámpara encendida, es cuidar su testimonio delante de los hombres. Y hay otra pregunta, dice, esa pregunta dice, ¿y cómo la cuido? O cómo lo cuido, más bien sería, ¿cómo cuidar mi testimonio delante de los hombres? ¿Cómo cuido mi testimonio? Y luego da la respuesta, dice, como creyente debemos vivir en santidad, oración y una entrega constante al servicio. Si usted no ora, hermano, está apagando su lámpara, o sus lomos no están ceñidos. Y también dice que tiene que tener una entrega constante, dice, al servicio de Dios. Y luego dice, ¿qué dijo Jesús en Mateo 5 al 16? Vamos a ir para ver qué dijo nuestro Señor. 5:16. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen ¿a quién? A vuestro Padre que está ¿en dónde? En los cielos. Amén. También tenemos otra referencia en Mateo 25, del 1 al 13. Vamos a estar yendo allá para ver. Esta es la parábola de las vírgenes. Y vamos a estar viendo dos tipos vamos a decir, de caracteres, ¿verdad? O de decisiones, porque sería una decisión, ¿verdad? A hacer la voluntad del Señor y no hacerla, o ser fiel o ser infiel, ¿verdad? Dice, aquí habla de las vírgenes, dice que 10 fueron prudentes y 10 fueron insensatas. 5, perdón. Entonces dice que las vírgenes prudentes son el cristiano que está preparado, velando y es una criatura nueva. Y las vírgenes insensatas son los cristianos que viven, que vienen a la iglesia solo oyen la palabra y no se preparan. Vamos a ir a 1 Corintios 3:16.
Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y del Espíritu de Dios? Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Del 16 al 17. Si alguno dice destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, y santo es. Como creyentes de Cristo debemos vivir una constante expectativa de su regreso, mostrando con nuestras vidas que en verdad lo estamos esperando. El siervo fiel cuida, dice, y alimenta al pueblo de Dios. No es responsabilidad nada más de nuestro pastor. Nosotros en casa, como siervos de Dios, tenemos a nuestros hijos, a nuestros vecinos, a todas las personas que podemos alcanzar en la tarea que el Señor nos ha dado. Y como siervos de Dios debemos alimentar a nuestros hijos, porque nosotros nos juntamos como mayordomos en casa, o siervos fieles. Lucas 12:42 nos da una dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente? Dice, al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración. De eso es lo que nos está hablando el Señor, que nosotros como siervos debemos alimentar a nuestros hijos en casa, no nada más con la comida que les llevamos, sino con palabra de Dios. Es nuestra responsabilidad hacer ese trabajo. Si no estamos alimentando a nuestros hijos, estamos fallando ante los ojos de Dios. Mateo 25:21 nos da otra. Dice, y su Señor le dijo, bien, buen siervo, buen siervo y fiel, dice, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. El Señor nos revela, dice, que debemos estar preparados. Y nosotros decimos, ¿estamos listos? Y nosotros decimos, ¿estamos listos? Amén. En Lucas 21:35 nos da dice, y a ellos dijo, cuando os envíe, 21:35, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda, ¿qué? La tierra. De toda la tierra.
Va a venir el Señor, nos está diciendo que va a venir el Señor. Y va a venir a ver qué tan fieles somos. Hay otra pregunta aquí. ¿Cómo se vela? ¿Usted sabe cómo se vela, hermano? Se vela orando. Cuando deja de orar, se llena de este mundo. Siervo infiel es una persona que abusa de su posición. Lucas 12:45 nos revela o nos habla de $12:45. Dice, mas si aquel siervo dijere a su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas y a comer y a beber y a qué, a embriagarse, dice. Es un siervo que está haciendo malo, ¿verdad? Cuando el Señor Jesús regrese, los siervos infieles, dice, tendrán que sufrir las consecuencias de su pecado, dice. El Señor pondrá su falsedad y serán castigados junto con todos los infieles. Entre más revelación hayan tenido una persona, mayor será su responsabilidad delante de Dios. Así como hay grados de recompensa en el cielo, así también hay grados de castigo en el infierno. Todo aquel que ha llegado a conocer la voluntad de Dios, tal y como está revelada en las Escrituras, se hace responsable ante su Creador. Y el Señor nos está revelando, ¿verdad? Su venida, dice. Y también en el 46 dice, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará, dice, duramente, y lo pondrá con ¿qué? Con los infieles. Aquel siervo, dice, que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá, dice, muchos azotes. Pero va a recibir azotes, dice, pero no va a entrar al reino de los cielos. La misma Escritura dice que va a ser lanzado, dice, ¿a dónde? Al lago de fuego. Al lago de fuego. No va a tener esa oportunidad de que lo azoten y ya pasa al gozo de tu Señor. No, dice la Escritura que va a ser lanzado al fuego, al lago de fuego. Dice, mas el que sin conocerla, dice, hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y aquel que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Hermano, hermana, ¿cuánto el Señor le ha confiado? ¿Cuánto usted ha aprendido de su palabra del Señor? Este paso en la tierra para todos y todos los que nos están viendo a través de la transmisión es nuestra oportunidad. Si en algo le hemos fallado al Señor, aquí encontramos que recibiremos recompensas. Como hay recompensas para los fieles, hay recompensas también
Digo, azotes para los infieles, perdón. Azotes. Santiago 4:17, vamos a ir allí para estar. Dice, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es ¿qué? Pecado. Le es pecado. Entonces, hermanos, si el Señor nos ha confiado tanto de su palabra, hemos aprendido mucho de su palabra, su palabra nos enseña que debemos también de enseñar. Esa no es la responsabilidad de nuestro pastor nada más, de alimentar. Debemos nosotros alimentar a nuestros familiares también, que todavía no conocen del Señor, y ese es un mandato del Señor, que nos manda de ir por todas las naciones y hacer discípulos. Entonces, terminamos la parábola con el último versículo donde dice que serán azotados y no tendrán, perdón, dice más el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y aquel que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Dice, quien no pone en práctica la revelación que Dios le ha dado a través de las Escrituras, tendrá que hacerse responsable ante el Señor por su negligencia. Entonces, hermanos, estamos a tiempo de ponernos a cuenta con el Señor si le hemos fallado, porque hemos aprendido que todo lo que el Señor nos ha revelado a través de su palabra nos es responsabilidad, y vamos a dar cuenta, hermanos, cada uno, ya sea para bien o sea para lo que si hemos sido siervos fieles o infieles. El Señor les bendiga, y esto es todo, hermanos. Buenas noches. Gracias. Gracias, hermano Cristian. Esta parábola viene de una serie de parábolas que el Señor estaba diciendo, y entre ellas hay una inquietud acerca de Pedro. Si las parábolas que acababa de decirles eran solamente para aquellos que estaban ahí, o ¿verdad?, también para ellos. O sea, como que, ¿verdad?, eso no aplican para, gracias, hermano, no aplican para nosotros. Pero el Señor les dice esta parábola como diciéndole: ustedes están más cerca de mí, ustedes tienen más conocimiento, ustedes están aprendiendo más, así es que ustedes tienen una responsabilidad más grande. Y eso me lleva a pensar también que los que tenemos un trabajo, en nuestros trabajos, ¿verdad?, que no todos tienen la misma posición. Tenemos a veces un supervisor y
y encima de ese supervisor hay otro, ¿verdad? Y hay varios jefes, así. Y entonces, ¿quién tiene más responsabilidad ahí? Pues el que tiene la autoridad, el cargo quizá más alto, ¿verdad? A él se le demanda más. Muchas veces el dueño de la compañía llega y no le pide cuentas directas al trabajador, sino a aquel que está sobre ello. Entonces, hermanos, el Señor nos ha confiado a nosotros su palabra de llevarla. Tenemos el conocimiento para practicar los principios de la palabra de Dios, y a eso se refiere la Escritura. Ahora, las recompensas, por supuesto que son diferentes, ¿verdad? Por ejemplo, un trabajador, un labor, no gana lo mismo que alguien que tiene un puesto más arriba, que tiene más responsabilidad. Se le demanda más, pero también tiene recompensas mejores. Amén. Y bueno, en el reino de los cielos, pues siempre está hablando de recompensas, ¿verdad? Pero mencionaba también mi hermano acerca de que el castigo, porque la Escritura también habla de ello, ¿verdad? Aquellos que dicen que recibirán más azotes, y dentro de esta parábola nos hace pensar que hay de aquellos que, teniendo el conocimiento de la palabra de Dios, hay quienes pecan porque no conocen a Dios, y no temen a Dios porque no conocen a Dios y no aman a Dios. Pero hay otros que, conociendo y dicen que aman a Dios, pero lo niegan con sus acciones, con sus hechos. Y entonces, por supuesto que ahí el castigo será mayor. Entonces, si nosotros le hemos fallado, nunca es tarde para ponernos a cuentas con el Señor. Vamos a orar en esta noche.